Bueno, comenzamos con un problema de error de estado estacionario. Bueno, me piden hallar el error de este sistema, ¿no? Estado estacionario de este sistema que vamos a hallar tres tipos de errores. El error de posición, de velocidad y de aceleración, con tres tipos de entradas diferentes, señales de entrada diferentes, ya sea rampa, escalón. Bueno, vamos a partir hallando, resolviendo el diagrama de bloques, que va a ser igual a RDS menos HDS por YDS, todo esto multiplicado por eh, GDS, ¿no? Y esto va a ser igual a YDS, a la salida. RS la entrada, YDS la salida, GDS la función de transferencia y HDS es la realimentación, ¿no? Entonces, resolviendo todo esto, tenemos que RDS va a ser por GDS, va a ser igual a YDS, y todo esto multiplicado por 1 más HDS por GDS. Ya. Y relacionando a la salida con respecto a la entrada, a YDS entre RS, tenemos que esto va a ser igual a GDS y esto va a ser 1 más HDS por GDS. Tenemos esto. Y ahora vamos a resolver esto, ¿no? Ahora para hallar el error, que es lo más importante, hay una pequeña fórmula que nos dice que la salida va a ser igual al error por la función de transferencia, ¿no? Esto. Entonces, reemplazando, acá tenemos YDS, vamos a pasar RDS a multiplicar acá. Tenemos que RDS por GDS sobre, no, es claro pues, sobre 1 más HDS por GDS va a ser igual a EDS por GDS. Y bueno, se va a GDS y nos queda esto, ¿no? Que el error va a ser igual a 1 entre 1 más HDS por GDS y esto va a ser multiplicado por RDS. Ya tenemos esto. Ahora para hallar el error en estado estable y de ahí podemos partir del error de posición, de velocidad y aceleración. Acá hay una expresión matemática que dice esto, que el error estado estable va a ser igual al límite cuando S tiende a 0 por S por el error, ¿no? Esto va a ser una expresión matemática para poder hallar el error estado estable. Entonces, reemplazamos el EDS, el límite cuando S tiende a 0 por S, por el error, que es 1 entre 1 más HDS por GDS, y por RDS, y por RDS. Y ahora tenemos eso. Ahora vamos a hallar el error de posición. El error de posición. De posición. Y el error de posición lo vamos a hallar con una entrada de escalón. Una entrada de escalón. Que la entrada de escalón es igual a 1 entre S. Entonces vamos a hallar. El error estado estable va a ser igual al límite cuando S tiende a 0 por S. Y esto por 1 entre 1 más H de S por G de S. La entrada de señal, esto va a ser RDS, sabemos, es un tipo escalón. Entrada tipo escalón. Tipo escalón. Tipo escalón. Entonces acá vamos a reemplazar ahora 1 entre S. Y tenemos que S por S se van, ¿no? Entonces tenemos esto, que error en estado estacionario del límite. Bueno, en acá podemos reemplazar ya de frente. Tenemos que 1 entre 1 más el límite cuando S tiende a 0 por H de S por G de S. Y a esto lo vamos a llamar constante de posición. Le vamos a llamar constante de posición.
Y en este caso la constante de posición, reemplazando acá todo esto, va a ser igual a 1. No, bueno, el límite cuando, h, cuando s tiende a 0, de h por h de s por g de s, ¿no? Entonces acá, para hallar la constante de posición, solo vamos a tener que reemplazar el h de s que vale 1, y la función de transferencia que es todo esto, ¿no? Entonces el h de s vale 1 y la función de transferencia lo reemplazamos acá, que es todo esto, que es s al cuadrado por s al cuadrado más 4s más 8, y esto por s al cuadrado más 3s más 12, y todo, y bueno, acá es 8. Ya, y ahora vamos a reemplazar s vale 0, ¿no? Entonces si s al cuadrado, 0 al cuadrado, acá tenemos 0 y acá tenemos 0, entonces nos vamos a dar que la constante de posición va a ser 8 entre 0, ¿sí o no? Y 8 entre 0 va a ser infinito. Entonces ya podemos reemplazar. Acá el error en estado estable de posición va a ser igual a 1 entre 1 más infinito. Lo que nos salió aquí, podemos reemplazarlo acá. Entonces, ¿esto cuánto nos va a dar? Nos va a dar un número muy pequeño, ¿no? Que es 0, ¿no? Muy pequeño. Número. Entonces, acá podemos decir que el error de posición va a ser igual a 0, con una entrada de tipo escalón. Entrada de tipo escalón. Ahora vamos a hallar el error de velocidad y de aceleración. En el error de velocidad vamos bueno, en el sistema se va a entrar una señal de tipo, una entrada de tipo rampa, que va a ser 1 entre s al cuadrado. Entonces, partiendo de la formulita que quedamos acá, que teníamos acá, vamos a ponerlo acá. Error estado estacionario es igual al límite cuando s tiende a 0 de s, todo esto por 1 entre 1 más h de s por g de s, y esto por r de s, ¿no? Podemos partir de esto y resolver, ¿no? Entonces acá reemplazamos el rs a 1 entre s al cuadrado, ¿no? Entonces esto va a ser igual al límite cuando s tiende a 0, todo esto de 1 entre 1 más hs por g de s por 1 entre s. Y acá es por. Entonces, ¿qué podemos decir? Que esto, s cuadrado, disculpa, s cuadrado por esto se van, ¿no? Nos quedaría un s. Entonces, podemos decir que el límite s cuando tiende a 0 va a ser igual a 1 entre s más h de s por g de s por s, ¿no? Entonces reemplazamos a cada uno y tenemos que 1 entre 0 más el límite cuando s tiende a 0 de h de s por g de s, y esto por s. Entonces a esto le vamos a llamar constante de velocidad, como el tipo de error que nos pide, ¿no? Constante de velocidad. Pero sabiendo que el error de su en estado estable de la velocidad es igual a 1 entre 0 más kb, ¿no? Que es lo que tenemos acá. La constante de velocidad. Y esto va a ser 1 entre constante de velocidad. Entonces tenemos que hallar esto nomás, la constante de velocidad. ¿Cuánto es, no? La constante de velocidad es por el límite cuando s tiende a 0 de h de s, que vale 1, por g de s, que es la función de transferencia, que es todo el valor que nos da 8 entre s al cuadrado más